Entonces, ¿qué es esta cosa de conjuntos? Ok, los conjuntos es algo muy natural en matemáticas, entonces vamos a intentar ver un poquito por qué. Entonces recuerden que acabamos de mostrar que raíz de 2 no es un racional. Bueno, ustedes lo vieron en el video. Y pues bueno, vean que lo que yo estoy diciendo es que raíz de 2 no pertenece a un conjunto de objetos matemáticos que tienen cierta propiedad particular, esa de ser racionales. Entonces, eso es bastante normal en matemática preguntarse eso. ¿Pertenece X o no a un conjunto de objetos que satisface cierta propiedad? Esa es una pregunta muy natural. Y a grosso modo, esto es lo que tenemos que intentar entender. Pues tenemos formas muy naturales de entender, pero igual es muy sorprendente que la teoría de conjuntos no surge realmente sino hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX, del siglo pasado. Esencialmente, yo, o sea, sinceramente, como les digo, me parece un poquito extraño hacer matemáticas sin tener conjuntos, pero la gente lo hacía antes. Sin embargo, esto cambió completamente la forma en la que hacemos un poquito matemáticas y por eso es importante en este curso. Ok, entonces, la idea es explorar un poquito qué es un conjunto. O sea, si yo les digo conjunto, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Hay alguno que quiera compartir con su opinión? No hay respuestas malas aquí. Profe, tal vez como una lista de elementos que comparten alguna propiedad. Sí, ¿verdad? O sea, eso es una forma muy natural. Tenemos un montón de elementos. Eso es una palabra clave. Elementos que satisfacen cierta propiedad. Y de hecho, muy posiblemente todos están muy acostumbrados a esta forma de describir un conjunto, ¿verdad? Qué sé yo, el conjunto de los X en R, tal que X al cuadrado es mayor que 0. Eso es un conjunto de elementos que satisfacen cierta propiedad. ¿Ok? Y a grosso modo, eso es un poquito la idea que todos tenemos intuitivamente de esto, ¿verdad? Ahora, yo les hago una pregunta un poquito nada más para crear polémica con lo que nos dijo, creo que fue Luis. ¿Qué son elementos entonces? O sea, que yo podría entonces aquí meter el conjunto de los gatos, tales que el gato al cuadrado es mayor que 0. ¿Sí? ¿No? De nuevo, es solo una pregunta, creando polémica. ¿Qué consideran ustedes o qué entienden ustedes por elementos? Yo puedo poner gatos ahí, o digamos, no nos vayamos a algo tan extraño. Yo podría poner, qué sé yo, el conjunto de polinomios, tal que el grado es 3. No sé si estaré como súper bateado, pero yo pensaría que sí, siempre y cuando se puedan considerar como, por decirlo así, un espacio vectorial. Digamos como, bueno, un gato evidentemente no es parte de un espacio vectorial, pero digamos, tal vez un polinomio sí, o una matriz o cosas así, sí creo que sí podrían contar como elementos. Sí, ¿verdad? O sea, es muy natural que estamos haciendo matemática, entonces como que gatos no es algo como que tenga mucho sentido poner ahí adentro. ¿Ok? Entonces, nos tiramos a que elementos son más que nada objetos matemáticos.
Entonces sí, o sea, sí, tenemos polinomios y pues bueno, ya nos estás adelantando un poquito hablando de espacios vectoriales y cosas así, pero a grosso modo, el polinomio es naturalmente un objeto matemático, entonces uno pensaría, ok, yo también podría hacer, justamente, si yo quiero hacer, y creo que por ahí va la forma en la que estaba pensando, compañero, si yo quiero hablar de qué es un espacio vectorial, por ejemplo, entonces tengo que hablar de objetos que ya no son simplemente números o cosas así. Entonces yo quiero poder meter ese tipo de objetos. Para los que no saben qué es un espacio vectorial es esencialmente es un conjunto un poquito arbitrario que tiene operaciones y cosas así. Pero lo típico es pensar que son conjuntos de pares ordenados, de tripletas ordenadas y cosas así de números con ciertas operaciones. Pero hay otro tipo de espacios vectoriales más generales y, por ejemplo, el conjunto de polinomios es un espacio vectorial. Entonces, justamente, si yo quiero poder hablar de espacios vectoriales o de cosas un poquito más complicadas, debo permitir que hayan objetos más complicados aquí. Nada más que hay que tener un poquito de cuidado con eso. Y es un poquito a lo que vamos a ir ahorita. Pero entonces sigo con mis preguntas un poquito al aire así. Y es, ok, entonces yo sé que yo puedo meter objetos matemáticos. Ustedes, me imagino que todos estarían de acuerdo que los números naturales es un objeto matemático, ¿verdad? No es un objeto ahí real que anda ahí en el mundo paseándose, sino es una abstracción que usamos en matemática y por lo tanto esencialmente es un objeto matemático, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ok, y entonces también, qué sé yo, el conjunto de los números primos. Ay, perdón, yo me iba a escribir así. Me van a disculpar, hay gente como yo que escribe el tal que con una raya, pero eso confunda a algunos otros, entonces, porque hay alguna otra gente que lo escribe con 2 puntos, entonces voy a intentar escribirlo siempre con 2 puntos. Ok, entonces, les decía que, por ejemplo, el conjunto de los números primos, podría considerarlo aquí. No sé qué está pasando. Pero entonces, como son objetos matemáticos, yo podría hacer el conjunto de ellos, ¿verdad? Un conjunto que tenga como objetos a esas cosas, ¿sí o no? Sí. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Bueno, ¿no? Ok. Ok. Pues sí, más o menos por ahí fue donde empezó en cierta medida la teoría de conjuntos, donde empezamos a simplemente considerar entonces esta noción. Perdón, ¿alguien quería decir algo? ¿No? ¿No? Ok. ¿Dónde empieza esta noción? Entonces, tenemos esencialmente que, a grosso modo, un conjunto es un grupo de, no voy a usar la palabra grupo porque en matemática usamos grupo para otra cosa, es una colección de objetos matemáticos, un poquito, y ya, es naturalmente eso. Y pues, entonces les cuento que, en efecto, fue George Cantor el primero que empezó a hablar de este tipo de cosas, ya a formalizarlas y eso. Aquí tienen un poquito de la historia de George Cantor. George Cantor fue esencialmente un matemático alemán que es el que hizo casi todo lo que vamos a hablar en esta parte del curso. ¿Okay? Entonces, esencialmente, él da esta idea, ok, un conjunto es un montón de objetos matemáticos agrupados, todos
digamos, manejados con una misma propiedad. Aunque luego vamos a poner un poquito en duda eso. Pero a grosso modo, esto es lo que naturalmente todos entendemos, ¿ok? Por eso, entonces, mucha gente llama ahora a lo que hizo George Cantor teoría intuitiva de conjuntos, porque es muy intuitivo. Vean que ustedes mismos fueron un poquito hablándome acerca de esta misma definición que les estoy dando, ¿ok? Ahora, básicamente, vamos a obtener esta noción de que es un conjunto y además, pegada a ella, asociada a ella, vamos a tener esta otra que vamos a decir que un objeto, un elemento matemático va a pertenecer a C si C es un conjunto y X es parte de los objetos que lo forman. ¿Okay? Y entonces, en toda esta noción tenemos la idea, justamente, es una idea un poquito, tal vez, de hecho, les cuento que en inglés, teoría intuitiva de conjuntos realmente se llama naive set theory, y naive set theory se traduciría como teoría de conjuntos, teoría ingenua de conjuntos. Y pues les digo que sí, o sea, un poquito la idea que estamos teniendo o la imagen que tal vez nos estamos haciendo es como que tenemos una bolsa y en esa bolsa empezamos a echar objetos matemáticos y entonces aquí tenemos números, qué sé yo. Podríamos tener, inclusive, nadie nos dice por qué no podríamos mezclar números con conjuntos de números o con polinomios, qué sé yo, x al cuadrado más 1. Y entonces tenemos como una especie de bolsa en la que estamos echando cosas y esencialmente vamos a decir que 2 pertenece a ese conjunto si 2 está metido en esa bolsa. Eso es un poquito la idea que tenemos detrás. A la bolsa le ponemos un nombre, qué sé yo, le ponemos A mayúscula. Es muy usual llamar por letras mayúsculas a los conjuntos. Entonces 2 pertenece a A. Y pues bueno, esencialmente, pues tenemos tenemos esta noción. Vamos a representar así, de hecho, bueno, creo que aquí está. Vamos a escribir X pertenece a C, se lee X pertenece a C con esta E extraña. ¿Ok? Entonces, vean que el primer compañero, se me olvidó, perdón, el nombre de que lo dijo, pero él nos dijo, son todas las cosas que satisfacen una cierta propiedad, ¿verdad? Son todos los elementos que satisfacen una cierta propiedad y como les dije antes, es muy natural escribir C es igual al conjunto de los X, tal que P de X. Insisto, no voy a escribir esta raya, sino que voy a escribir esto para no confundir, sobre todo porque vamos a usar divisibilidad y eso. Pero bueno, entonces escribimos C es igual al conjunto de los X, tal que P de X. ¿Ok? Y pues bueno, como les estaba contando, George Cantor inició esto a finales del siglo XIX. Y pues todo empezó a ir muy, bueno, relativamente bien, de hecho. Hubo mucho pleito. En toda esta parte hubo mucho pleito porque hubo un grupo de matemáticos, sobre todo tendían a ser matemáticos más jóvenes. Dentro de esos está de King, Hilbert y muchos otros, que de una vez agarraron la vara y les encantó. Y todos estaban muy felices. Con esto podemos resolver algunas de las dudas que tenemos. ¿Cuáles son las dudas que tenían ellos? De hecho, en este momento, la matemática no estaba tan formalizada como estaba ahora. ¿Ok? La gente hacía matemática un poquito así al azar, o no tal vez al azar, pero era un poquito como ok, Dave, sabemos que la mate funciona y listo, eso nos es suficiente. Ahora, históricamente, ¿qué es lo que pasa? Durante el siglo XVIII, yo ya les había comentado, esencialmente el quinto axioma de Euclides de geometría, ¿verdad?
el postulado de la paralela, ¿verdad? Y de hecho, dentro de lo que comentamos, fue en la primera práctica que tuvieron, dentro de lo que comentamos es que eso no es del todo evidente y no todos los matemáticos lo aceptaban inmediatamente. En cierta medida no era que no lo aceptaban. De hecho, más bien la duda de muchos era de que si eso era realmente un axioma. Eso no sonaba para nada evidente, a grosso modo. La idea de que fuera de una recta, por un punto pasa una y solo una paralela, solo una paralela a la otra línea. Muchos decían, bueno, esto tal vez debería poder probarse de los otros, esta proposición es como complicada y más grande y etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegamos al siglo XVIII y todavía había mucha gente preguntándose qué pasaba con este tipo de cosas. Y entonces, unos matemáticos se empezaron a imaginar mundos donde ese postulado no era cierto. Esencialmente, ¿qué es lo que pasa? Los maes imaginaron mundos donde las paralelas no existían o cuestiones así. Yo les di un ejemplo, ¿verdad? Nosotros hablamos como en una esfera, por ejemplo en la Tierra, no se satisface el teorema de los ángulos de un triángulo, ¿verdad? De que la suma de los triángulos tiene que dar 180. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente, sí, hubo un matemático que creó un mundo, digamos, una geometría en donde no, por un punto fuera nunca pasaba ninguna paralela. Digamos, ese sería a grosso modo esta cuestión esférica. Luego hubo otro que se inventó algo que se llama geometría hiperbólica, que es un lugar donde más bien fuera de una recta, por un punto pasan una cantidad infinita de rectas paralelas. Y entonces de repente los matemáticos empezaron a dudar un poquito de si habían estado trabajando en la geometría correcta, ¿verdad? Y como la geometría es algo particularmente importante y particularmente básico, digamos, o sea, si ustedes quieren hacer cosas en la Tierra, ustedes tienen que realmente considerar la geometría. Digamos, si ustedes quieren ir de un lugar a otro, tienen que saber cuál es la distancia más corta que hay, y eso es pura geometría. Y entonces todos empezaron a dudar mucho, y entonces durante el siglo XVIII hubo mucha gente que empezó a decir, ok, tenemos que buscar bases sólidas para la matemática. Y a grosso modo, ¿qué es lo que pasa? Como les digo, llega de repente Cantor y empieza a hablar de conjuntos y de todas estas cosas. Y pues, ¿qué pasa? Cantor Dedekind y Hilbert empiezan y dicen, ok, esto es lo que vamos a usar para base de nuestra matemática. Y ahora, había otra gente, por ejemplo, Kronecker, que había sido profesor de Cantor, que detestaba eso y trató muy mal a Cantor y lo trató tan mal que Cantor empezó a sufrir de depresión crónica y entonces estuvo internado en asilos por mucho tiempo y pues le fue muy mal y de hecho terminó con una vida un poco triste por eso. Y pues bueno, ahorita les cuento un poquito más de la historia, pero sí quería mencionarles un poquito entonces hacia dónde íbamos, porque sea como sea, sí nos vamos a basar un poquito en todo esto de Cantor. El caso es que podemos hablar de conjuntos. Conjuntos son cosas que tienen ciertas propiedades, pero la idea es que podamos hacer conjuntos más complicados con esas propiedades, ¿verdad? Y entonces más adelante vamos a ver la unión de los conjuntos. Entonces tenemos A unión B, es el conjunto de elementos que están en A o en B. Vamos a hablar también de cómo comparar estos conjuntos. A está contenido en B si todo elemento de A está en B, ¿ok? Estos son los videos que les digo que ya van a estar disponibles esta tarde.
Eh, esta operación es un poquito a lo que yo iba hace un rato, que estaba hablando de que si podíamos hacer un conjunto que tuviera n, n y los primos y cosas así adentro, vamos a poder hacer el conjunto de ese conjunto de un conjunto. Esto lo vamos a ver más adelante en la clase, en la semana, o en las 2 semanas que tenemos para este tema. Esto es algo que se llama el conjunto de partes, y igual quiero introducirlo un poquito hoy, porque es parte de lo que les quiero contar. Pero bueno, vean que entonces, a grosso modo, este conjunto de partes lo que hace es tener conjuntos adentro. Entonces, de nuevo, pueden pensar en este conjunto de una forma un poquito ingenua, como una bolsa, donde adentro tiene bolsas. Ahora, esta noción va a ser un poquito importante más adelante, porque estas bolsas van a tener objetos. Aquí. Ahora, cuando yo meto una bolsa aquí, yo la considero cerrada. Esto va a ser importante, y es que entonces, este nuevo objeto que tiene las bolsas adentro contiene a bolsas, pero lo que está dentro de esas bolsas no voy a considerar que está dentro del otro. ¿Ok? A grosso modo, lo que les estoy diciendo es que, digamos, si este aquí era el número 2, y esta bolsa aquí era los números naturales, y esta bolsa grande es un nuevo conjunto que contiene a, qué sé yo, a los números naturales y a otras cosas, no importa mucho. El caso es que 2 va a pertenecer a los naturales van a pertenecer a ese conjunto A, pero no es cierto necesariamente que 2 vaya a estar en A. ¿Ok? Entonces, este concepto va a ser importante. Vamos a tener que aprender a diferenciar entre que un conjunto esté adentro o que las cosas de un conjunto estén dentro del conjunto más grande. ¿Ok? Entonces, tómenlo en cuenta. Igual con más detalle vamos a ver este tipo de cosas más adelante, sobre todo cuando hablemos de conjunto, de su conjunto y de conjunto de potencia. Y pues bueno, el conjunto de partes. Y pues bueno, otra cosa que vamos a poder hacer, y tal vez no vamos a darle en este momento no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer un poquito más adelante, pero vamos a poder comparar tamaños. En matemática es muy importante comparar tamaños, y entonces nos inventamos muchas formas distintas de comparar tamaños. Una de esas va a ser algo que se llama la cardinalidad, y es como comparamos conjuntos, los tamaños de conjuntos. Vamos a decir que el tamaño de A es menor o igual al tamaño de B si podemos usar los elementos de B para contar los de A. ¿Ok? Entonces, vean que eso es una forma muy natural de comparar tamaños. Si ustedes quieren saber si ustedes tienen una fiesta, invitan a un montón de gente y ustedes tienen una cantidad de sillas, entonces ustedes quieren saber si tienen suficientes sillas. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Van y dicen, ok, yo tengo que la silla de esta persona, bueno, yo tengo 5 sillas, y entonces yo sé que esta silla va a ser para esta persona, esta otra silla va a ser para esta otra persona, y finalmente, cuando se dan cuenta de que de que para cada silla hay una única persona, entonces, a grosso modo, han podido contar las personas con las sillas, y entonces tienen suficientes sillas, o al revés, y a grosso modo eso les permite un poquito comparar. Insisto, esto lo vamos a ver más adelante. De hecho, esto no lo vamos a ver en esta sección, sino lo vamos a ver en la sección siguiente, pero es un tema importante. Se los cuento porque justamente uno de los teoremas más importantes de Cantor es que él se da cuenta que el tamaño de los naturales es igual al de los enteros y al de Q. Noten que eso nos da algo un poquito extraño. Yo lo que estoy diciendo es que yo puedo contar, perdón.
es que yo puedo contar. Si yo estoy diciendo que el tamaño es igual, esencialmente estoy diciendo que yo puedo contar todos los racionales con números naturales. Yo puedo contarlos, quiere decir que entonces puedo decir cuáles, yo podría ponerlos en una línea y decir, este es el primer racional, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. De hecho, la prueba de Cantor, tal vez más adelante la podemos hacer muy bonita, pero es considerar el hecho de que todos los números son fracciones, ¿verdad? Entonces, entonces yo podría poner todos los números como, digamos, si aquí está la A, todos los números racionales son fracciones. Entonces yo podría poner 0, 1, 2, 3 y ahí 1. Aquí, como el B no puede ser 0, entonces pongo aquí 1, 2, 3 y ahí. Y pues de aquí tengo 0 entre 1, aquí tengo 0 entre 2. Vean que estoy repitiendo números, entonces, en esta forma. Escribir. Aquí tendría 1 entre 1, perdón, es 1 entre 1. Aquí tendría 1 entre 2. Y pues, esencialmente, como en esta especie de matriz infinita, voy a tener todos los números. Y entonces, esencialmente, ¿cómo los contarían ustedes? Esencialmente, Cantor dijo, contémoslos así. Vamos contándolos así, yéndonos por las diagonales. Y esencialmente, así uno los cuenta todos. Y les acabo de contar la prueba esa de que el tamaño de los racionales y de los naturales es el mismo. ¿Okay? Ahora, eso puede sonarles muy evidente, ¿verdad? Ustedes dicen, son infinitos, entonces no importa, son del mismo tamaño. Pero resulta que Cantor también mostró que el tamaño de R no es menor que el de N. ¿Okay? No es menor o igual, de hecho, no es menor o igual al de R, al de N. La prueba de esto también es muy bonita, es relativamente fácil, ahora no se lo voy a hacer, pero todo esto fue muy bonito y entonces mucha gente estaba muy contento y le parecía muy bonito. Había otra gente que estaba muy en contra, como les digo, este Kronecker. Y pues bueno, uno de esos que estaba muy contento es este Hilbert que les digo. Hilbert estaba tan contento al punto de que el MAE esencialmente dijo la siguiente frase: nadie podrá expulsarnos del paraíso que Cantor ha creado para nosotros. ¿Okay? Entonces, de nuevo, también aquí, como pueden ver, hay una pequeña biografía de Hilbert. Hilbert es un matemático sumamente importante. Es tal vez el último gran matemático en el sentido de que tocó realmente todas las áreas de la matemática. Aunque tal vez Grothendieck lo hizo posterior a él, pero bueno. Pues bueno, como les decía, Hilbert llegó y nos dijo: nadie podrá expulsarnos del paraíso que Cantor ha creado para nosotros. Pero lastimosamente ese nadie llegó muy rápido y fue alguien que estaba a favor de Cantor, le gustaba todo lo que había hecho Cantor, pero se dio cuenta de que había problemas en el paraíso de Cantor. Y el problema es justamente lo que estamos discutiendo, de qué significa ser un conjunto. ¿Qué es un conjunto? Y esencialmente, Bertrand Russell se dio cuenta de que hay paradojas. ¿Qué es paradojas? ¿Alguien ha oído la palabra paradoja? Bueno, yo la mencioné hace un rato, pero era con respecto a otra cosa. ¿Alguien ha oído la palabra paradoja? Yo la he escuchado, pero nunca he tenido como 100% clara su definición, digamos. Sí, ok. En efecto, es un poquito ambigua la definición de paradoja, porque hay varias cosas que la gente llama paradojas y que esencialmente tienen como que realmente son cosas distintas. Ok. Digamos, déjame ser un poquito más claro. Ok. En matemática, digamos, tenemos lo que son paradojas lógicas, que es esencialmente sería como hacer definiciones que son un poquito contradictorias. O a grosso modo, finalmente, una paradoja matemática lo vamos a hablar como justamente eso, una contradicción. O sea, tenemos algo que no hay forma de salvarnos de que sea falso. Y Bertrand Russell se dio cuenta que hay esto. ¿Okay? Ahora, en otros lugares usan paradoja, en filosofía, en física, en muchas otras áreas,
usan paradojas un poquito más amplio para incluir cosas que son antiintuitivas. ¿Ok? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, la paradoja de los gemelos. ¿Alguien sabe cuál es la paradoja de los gemelos? Es como la de, claro, como para definirlo de que el tiempo pasa distinto para personas que viajan a velocidades distintas, algo así. Exacto. Sí. ¿Alguien quería decir algo? No, era lo mismo, que una persona que viaja al universo y otra que se encuentra en la Tierra, el tiempo es diferente, es relativo para los dos. Exacto. Sí, la paradoja de los gemelos es esta paradoja en relatividad que nos dice que sí, que si dos gemelos, uno se queda en la Tierra, otro se va y vuelve, entonces esencialmente van a tener edades distintas. Y volvemos a lo mismo. Esa no es una paradoja en sí porque no, o sea, no hay nada que fuerce que esas dos personas tengan digamos, que el tiempo para ellas deban correr de la misma forma. Eso es justamente entender esa paradoja fue lo que hizo un cambio en el paradigma de cómo se veía la física antes y después de la relatividad. ¿Ok? Pero esas son paradojas, volvemos a lo mismo, tienen que ver más un poquito con la intuición de que tenemos antes a que realmente entrañen un problema real en las cuestiones. Otra paradoja, la paradoja de los cumpleaños, ¿alguien la conoce? ¿No? ¿Qué pasa si yo les digo en este momento que hay más del 50% de probabilidad de que hayan dos personas en este grupo que cumplan el mismo día? ¿Lo ven extraño? ¿Lo ven normal? Lo veo probable. Sí, sí, yo lo he escuchado. O sea, como que en grupos de 60, la probabilidad casi tendía a 1 de que hubiese una persona que cumpliese el mismo, o sea, que hubiesen dos personas que cumpliesen el mismo día. Ajá. De hecho, con 23 personas ya tienen más del 50% de probabilidad de que dos personas cumplan el mismo día y pues sí, o sea, conforme van aumentando las personas, pues evidentemente va aumentando esta probabilidad hasta que llegan a, bueno, a 366, forzosamente ya van a tener dos personas que cumplan el mismo día. Entonces la probabilidad ahí sería 1. Pero sí, o sea, como les digo, eso es realmente tal vez es una paradoja solo en ese sentido de la intuición. Intuitivamente pensamos en que es muy difícil que dos personas cumplan el mismo día, ¿verdad? Porque lo pensamos más bien como un evento, ¿cómo explicarles? O sea, pensamos tal vez, decimos, ok, es que si yo escojo y digo, hoy es el cumpleaños mío, y entonces busco quién pueda estar cumpliendo al mismo día que yo, hay muy poco chance, ¿verdad? Entonces, si yo busco solo esa comparación de una persona con las demás, es muy poca. Pero conforme yo voy cambiando esa otra persona, realmente se empiezan a acumular y acumular y acumular las posibilidades y termina siendo más probable de lo que uno espera. Pero volvemos a lo mismo. Las paradojas realmente de las que estamos hablando no son esas, no son de que son antiintuitivas, sino es simplemente de que realmente nos entrañan un problema. Esencialmente, Bertrand Russell lo que terminó haciendo, y ya voy a explicar un poquito qué fue lo que hizo, Bertrand Russell lo que terminó haciendo fue mostrando que en efecto hay problemas grandes con lo que hizo Kant. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hizo él? Es muy sencillo y es muy bonito. Y les voy a pasar, de hecho, voy a comentárselos aquí, pero les voy a pasar un video que lo explica de otra forma. Y también lo pueden haber oído, si han oído hablar de paradojas o cosas así, lo pueden haber oído hablar como la paradoja del barbero. Es otra forma en la que se tiende a explicar esto. O la paradoja de la biblioteca, cosas así. Pero la idea es esta. Habíamos dicho que podemos hacer conjuntos simplemente expresando propiedades. Y entonces podemos hacer este conjunto, que es el conjunto R de los X, al que X no pertenece a sí mismo. ¿Ok?
Es un conjunto muy natural y de hecho tiene muchas cosas muy naturales, ¿verdad? O sea, uno no pertenece a uno, al menos no como lo conocemos nosotros naturalmente, ¿verdad? Uno es un número, entonces no tiene cosas adentro, entonces uno no pertenece a uno. Y pues bueno, a grosso modo, de hecho, hasta mucha gente pensaría que todo el universo de objetos matemáticos está ahí adentro. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? De hecho, a grosso modo, de hecho, suponer que todo el universo de conjuntos es eso, es un axioma de teoría de conjuntos de los de Zermelo-Fraenkel, que ya vamos a hablar de eso, que se llama fundación, pero esto es algo muy natural y por lo tanto sería un conjunto muy natural, ¿verdad? Ahora, eso es lo que les digo, el conjunto no es vacío, es muy fácil pensar en algunos conjuntos, pero entonces uno podría preguntarse, vean que habíamos hablado de que los conjuntos son objetos matemáticos, entonces uno podría preguntarse, ¿este conjunto pertenece a sí mismo o no? Y les hago la pregunta a ustedes, ¿qué piensan ustedes? ¿Pertenece R a este conjunto o no? Creo que no, creo que no. Y creo que simplemente no se puede responder. Digamos, como, porque si no pertenece a sí mismo, significa que en realidad sí pertenece porque cumple la propiedad. Sí, bueno, porque no cumple la propiedad X, no pertenece a X, Ajá. ¿verdad? Sí, a grosso modo, bueno, ya Joshua nos está dando el argumento. Una consulta. Digamos, nosotros utilizamos el término pertenece, no es solo cuando se hace la comparación de un elemento hacia un conjunto, porque si R con R, estoy comparando un conjunto con un mismo conjunto. Entonces, sí, pero algo que habíamos hablado anteriormente, perdón que te interrumpí, algo que habíamos hablado anteriormente es que los conjuntos, al ser objetos matemáticos, también pueden ser elementos. Ok. ¿Ok? Entonces sí, o sea, como los... de hecho, en cierta medida, al final, como uno lo ve en teoría de conjuntos, es que todas las cosas son conjuntos. Nosotros no vamos a meternos demasiado en ver las cosas desde esa perspectiva y cosas así, pero como lo hace uno formalmente en matemática, es pensar que todas las cosas son conjuntos, hasta los números son conjuntos. Más adelante podemos hablar de exactamente de qué forma lo son, pero sí, a grosso modo, entonces, ser elemento es pertenecer a alguien. Y esencialmente, como los conjuntos, en cierta medida, siempre pueden pertenecer a alguien, porque yo puedo hacer simplemente el conjunto, digamos, yo tengo el conjunto A y puedo hacer el conjunto que contiene a A. Es decir, estoy haciendo una bolsa donde le metí la bolsa de A. Y nada más. ¿Ok? Y entonces, a grosso modo, sí, todos los conjuntos son elementos. ¿Ok? Y entonces, esta pregunta sí tiene sentido, pero es una muy buena apreciación y es algo que sé que no es muy intuitivo, pero que tenemos que empezar a pensar porque forma parte esencial de lo que es el conjunto de partes y muchas de las cosas que vamos a ver en estos días. ¿Ok? Entonces, sí, como estábamos viendo, tenemos la pregunta, ¿R pertenece a R? Y pues bueno, más o menos el compañero hace un rato nos dio cuál es el problema que vamos a obtener. ¿Qué pasa si R pertenece a R? Si R pertenece a R, entonces R tiene que satisfacer esta propiedad, ¿verdad? Que R satisfaga esa propiedad es cambiar R ahí y decir R no pertenece a R. Pero entonces estoy obteniendo que R pertenece a R y R no pertenece a R. Eso es una contradicción. Entonces, eso implicaría que R no pertenece a R. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa cuando R no pertenece a R? Si R no pertenece a R, entonces R no satisface esta condición. ¿Verdad? Si R no satisface esa condición, entonces quiere decir que no es cierto que R no satisface R. Pero negar esto es simplemente decir R pertenece a R. Y llegamos a otra contradicción. ¿Verdad? Porque estamos suponiendo R
no está en R y estamos llegando a R está en R. ¿Ok? Entonces, a grosso modo, un poquito la idea de atrás, de hecho, como les digo, se le conoce como la paradoja del barbero, porque la paradoja del barbero es, existe un pueblo en donde la gente que se rasura a sí mismo no va donde el barbero, y la gente que no se rasura, ¿cómo es? La gente que se rasura a sí mismo no va donde el barbero, y la gente que va donde el barbero no se rasura a sí mismo. Entonces, la pregunta es, ¿quién rasura al barbero? Y pues bueno, si usan un poquito el mismo razonamiento que aquí, se van a dar cuenta de que entran siempre en el mismo problema de que el barbero no se puede rasurar a sí mismo porque si no tendría que ir donde el barbero y bueno, pues por ahí va el asunto. Ok. Entonces, eso dio grandes problemas a toda la idea, a la idea del paraíso de Cantor, ¿verdad? A la idea que nos dijo Hilbert del paraíso que Cantor nos ha quedado. Sin embargo, Russell y muchos otros matemáticos dijeron que no todo estaba perdido. Lo que había que evitar es intentar considerar que esa cosa es un conjunto. Eso es donde empiezan a diferir entonces ya la teoría de conjuntos moderna, que no la que vamos a hablar, de la teoría intuitiva de conjuntos. En la teoría intuitiva de conjuntos, entonces permitimos que muchas cosas sean conjuntos y eso nos llega al problema. Russell básicamente lo que nos dijo es, ok, no, parémosla quitemos algunas cosas raras de ser conjuntos. Ahora, no podemos ser tan arbitrarios y tenemos que tener un poquito de cuidado con qué son las cosas que aceptamos conjuntos o no. Y pues bueno, entonces alguna gente, en particular siguiendo lo que la escuela de Hilbert pensaba que toda la matemática, para justificar toda la matemática teníamos que intentar basarnos en axiomas en la menor cantidad posible, un poquito recordando lo que hizo Euclides, basarnos en axiomas, en poquitos axiomas, y a partir de esos axiomas empezar a construir y a construir matemática cada vez más complicada. Y entonces, esencialmente, esta fue la posición que empezaron a tomar muchos de estos. Vamos a hacer un modelo axiomático, en particular el que se usa naturalmente para la mayoría de matemáticos ahora, es lo que se llama Zermelo-Fraenkel. Se usa muy implícitamente, digamos, ¿no? La mayoría de matemáticos no están conscientes de cuáles son los axiomas que están ahí, y entonces en particular no es algo que vamos a ver aquí. Hay un curso que pueden llevar más adelante, no lo abren siempre, pero es un curso de teoría de conjuntos en donde se habla de este tipo de cosas con un detalle. Y pues bueno, el modelo axiomático hay que entender, es importante entenderlo, y varias de las cosas que vamos a hablar a lo largo del curso van a basarse en un modelo axiomático. Cuando hablemos de números reales, por ejemplo, vamos a hablar otra vez del modelo axiomático y cosas así. Pero a grosso modo el modelo axiomático se basa en no definir qué es un conjunto ni la relación de pertenencia. Y en general todos los modelos axiomáticos son así. No se basa en decir literalmente estos objetos son así, sino simplemente en definir las relaciones que hay o las reglas que hay de cómo funcionan estos objetos y las relaciones que hay entre ellos, y tal vez las operaciones que hay entre ellos y ese tipo de cosas. Pero entonces no se define los objetos en sí, sino que simplemente se dice qué relaciones hay entre ellos. ¿Ok? Entonces, les voy a dar de ejemplo, esto es nada más ilustrativo, ejemplos de algunos de los axiomas que hay en Zermelo-Fraenkel. Este es importante y de hecho vamos a volver a hablar de él cuando hablemos de su conjunto. Es el examen de extensión y vean que está escrito en lenguaje matemático, pero a grosso modo, esto lo que nos dice es que dos conjuntos son iguales. De hecho, esto es un sí, solo sí, normalmente. Se puede poner solo un implica
porque la otra dirección es conmoviente, pero la forma en la que la quería decir es sí, solo sí. A grosso modo, vamos a decir que dos conjuntos son iguales, sí, solo sí, tienen exactamente los mismos conjuntos, los mismos elementos, ¿ok? Es decir, yo tengo dos bolsas y yo sé que en estas dos bolsas hay cositas aquí y esas cositas son las mismas. Esta cosa que hay aquí es la misma que hay aquí. Entonces, esos dos objetos son exactamente el mismo, ¿ok? Esto va a ser uno de los, esto lo vamos a retomar después porque esencialmente es uno de los objetos, o de las formas principales de probar cosas, de probar igualdad de conjuntos, ¿ok? Otro axioma, realmente lo llamo esquema porque realmente es una cantidad infinita de axiomas, y es para cada propiedad. Recuerden que yo estoy diciendo propiedad, también lo habíamos visto como fórmula abierta, fórmula con una variable libre. Esta fórmula, entonces para cada fórmula abierta, piensen esencialmente cualquier propiedad que ustedes puedan meter sobre un número, sobre un elemento, sobre un objeto matemático, ¿verdad? Ustedes pueden ponerla aquí y esta, a grosso modo, lo que me dice es que yo puedo construir conjuntos de esta forma. ¿Ok? Pero si están un poquito vivos, tal vez se pueden dar un poquito de cuenta de que esto, en cierta medida, se parece un poquito a la forma en la que construimos el conjunto que nos da problemas. ¿Verdad? Pero hay una gran diferencia. ¿Alguien ve la diferencia? La parte de que dice que X pertenece, o sea, si X pertenece a A, que no viene en la segunda. Exacto. En esta segunda, yo no estoy poniendo un X pertenece a A. Ese A es importante. Vean que esto se llama el esquema de especificación justamente porque la idea es como que ustedes tienen un conjunto que es una bolsa, de nuevo, y entonces ustedes dicen, ok, yo puedo dentro de esta bolsa fijarme en todos los objetos que satisfacen cierta cosa y crear un conjunto de esos objetos. Esto, entonces, en cierta medida, me permite, a partir de un conjunto grande, crear uno pequeño. Este otro conjunto que tengo aquí a la derecha, más bien es un conjunto que yo creé sin ninguna restricción, y entonces es un conjunto absurdamente inmenso, y al ser tan grande, es donde empieza a causarme problemas, en cierta medida. Entonces, justamente, esta cuestión, el poner esta restricción de X pertenece a A, es la que evita el problema que estaba teniendo, o que estaba teniendo la teoría de conjuntos intuitiva. ¿Ok? Ya no estamos permitiendo que sea cualquier conjunto de elementos que tenga cierta propiedad, sino que son los elementos en algún otro conjunto, que ya sabemos que es conjunto, que tienen cierta propiedad. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí dice relaciones y operaciones básicas, pero de hecho no vamos a meternos mucho en eso. Las operaciones en particular lo vamos a dejar para otros videos. Vamos a hablar sobre todo la relación principal, que es la de pertenencia. Entonces, vamos a entender de nuevo los conjuntos como una colección de objetos matemáticos. Aquí nada más voy a repetirme un poquito y hacer unos ejemplos tal vez. Entonces vamos a tener el conjunto N, estos son conjuntos muy naturales, ¿verdad? Conjunto N de 0, 1, 2, 3, así, los enteros, ¿verdad? Los solemos escribir así. Los racionales, vean que los racionales yo los estoy escribiendo como los A entre B que satisfacen cierta propiedad. Vean que yo estoy poniendo A, B está en Z y B es distinto a Z. Esta es otra forma de escribir los conjuntos. Vean que aquí estoy dándoles formas de escribir un poquito los conjuntos. Tenemos estas dos que, digamos, especificamos exactamente
cuáles son los elementos. Aquí hay una cantidad infinita, entonces los puntos suspensivos es un poquito de abuso del lenguaje. Estamos asumiendo que todo el mundo entiende que entiende lo que viene después, ¿ok? Entonces, esto no es muy formal, pero es muy natural y así hablamos en matemática, entonces, pero es una forma como de describir conjuntos diciendo exactamente quiénes son los elementos que están ahí. Tenemos la forma que viene del esquema de especificación, entonces es decir, los X en A tal que, perdón, no iba a escribir así, tal que, iba a escribir así, tal que X satisface cierta propiedad. Eso es una forma de escribir conjuntos. Y pues tenemos esta otra, que esta otra es de un esquema que se llama el esquema de reemplazo, que es simplemente, vean que lo que yo tengo aquí lo que hay es una operación. ¿Verdad? Estoy operando dos variables, A y B, y luego especifico dónde están esas variables o alguna propiedad que tengan esas variables. Aquí estoy diciendo A y B están en Z y B es distinto a Z. ¿Ok? Entonces, esta es otra forma muy usual en la que escribimos conjuntos. Entonces, es escribir como, qué sé yo, ustedes pueden escribir, por ejemplo, los 2 a la n, tal que n está en los naturales. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Pueden escribir, qué sé yo, pues sí, o sea, cada vez que se imaginen una función aquí, una función o una operación o alguna forma de, a partir de objetos, obtener otra, esencialmente ponen eso aquí y aquí escriben en dónde están esos objetos. ¿Ok? Como aquí. Una propiedad que satisface los objetos. ¿Está claro esta forma de escribir los conjuntos? Bueno, es natural y posiblemente la han visto en otras ocasiones, ¿verdad? Pero igual si tienen alguna duda, no duden en pararme y preguntar. Luego tenemos R, el conjunto de los números reales. Vean que este conjunto es un poco más difícil de describir mediante una fórmula. Más adelante en el curso vamos a discutir un poquito cómo se crean estos conjuntos en cierta medida. Y entonces les voy a mencionar un poquito de cómo es R. Esto, de nuevo, es la forma en la que escribimos el conjunto de los, bueno, el esquema ese de especificación, o en otras palabras, podemos escribir las cosas que están en un lugar, tal que P es primo. Un detalle, y es que en adelante en el curso, vamos a realmente tratar en teoría intuitiva de conjuntos, es decir, no es esencial ponerle esto, no es esencial, pero es preferible. ¿Ok? Yo tengo una duda. Sí, claro. He visto como a lo largo de todas las diapositivas como que se usa mucho como P es primo o P es impar. Digamos, no sé, para mí eso se ve como un poco como informal, como decir como es primo. Entonces quería saber como, digamos, yo si no estuviera viendo esto y me dijeran que expresara eso, yo pensaría como expresar como P pertenece a los naturales tal que y escribir la condición de que P es primo. Entonces no sé si es como normal escribir P es primo o P es impar o si hay que siempre poner como... Es una buena observación. Sí, vean, en matemática nos gusta la formalidad y nos gusta ser formales y escribir las cosas formalmente, pero tampoco intentamos pecar de ser excesivamente formales. ¿Por qué? Porque si no, las cosas se volverían un poquito grandes. Si recuerdan cuando escribimos la fórmula para hacer P es primo, es una fórmula larga, un poquito larga, y entonces de escribirla ahí sería realmente, sería como que mucho. Y si uno se pone a hacer absolutamente así de todo, entonces los textos en matemática quedarían absurdamente más grandes. ¿Ok? Entonces sí, es muy normal escribir en palabras las propiedades. ¿Ok? Sobre todo cuando ya hemos sabido que las podemos escribir naturalmente en lenguaje matemático, cosas así, o tenemos una forma formal de ver las cosas, las escribimos así. Es bastante normal y no hay ningún problema en que lo hagan. ¿Ok?
Si quieren escribir la frase larga, también pueden hacerlo, pero normalmente es más que suficiente con escribir algo como P es primo, o P es par, o P es un racional, o cosas así, ¿ok? Y pues bueno, ahí estoy repitiendo un poquito lo que ya les había dicho. Este es un ejemplo muy importante. Es uno de los conjuntos más básicos y es definitivamente el conjunto que podemos en este momento asegurar que existe. Y es esencialmente el conjunto vacío. Consideramos entonces el conjunto de los X en R tal que X es distinto de X. Vean que ningún número satisface esto y entonces en general lo que vamos a tener es que no hay ningún objeto aquí adentro. ¿Okay? Yo usé R, pero realmente en cierta medida eso era un poquito irrelevante. Yo puedo usar realmente aquí N y me da lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay nada adentro. Entonces, esta cosa tiene las mismas cosas adentro, a grosso modo. Entonces, el conjunto vacío es básicamente, simplemente piensen como un conjunto que no tiene cosas. Esto es un poquito ser formal, pero realmente de aquí en adelante no nos interesa y entonces lo vamos a llamar simplemente conjunto vacío y lo escribimos así. ¿Ok? Este conjunto va a ser muy importante, va a salir en muchas cosas y tiene mucha relación con todas las cosas, entonces es importante que lo tomen en cuenta. El conjunto vacío es una bolsa, entonces, que no tiene nada dentro, está cerrada y no tiene nada dentro, entonces ya no le cabe cosas. Hay gente que le gusta expresarlo así, a mí no me gusta tanto. Porque aparte que hago las corcheas feas, se ve como raro, o sea, como tenerlas ahí las dos sin nada en el medio, o sea, el círculo que dibujé no tiene nada que ver con eso. Pero entonces, a grosso modo, este conjunto es particularmente importante, tómenlo en cuenta, y pues sí. Esto es notación, estoy repitiendo un poquito lo que ya habíamos hablado, entonces simplemente vamos a, si es un conjunto y aquí es uno de los... ¿Sí? Si uno pone corchetes y en el centro el 0 con la raya, ¿esa es otra forma de expresarlo? Uy, no, muy buena pregunta. De hecho, eso lo íbamos a hablar un poquito más adelante, pero es una muy, muy buena observación. Ok. Vean, cuando ustedes expresan esto y ponen aquí un 1, entonces, ¿qué es? De nuevo, estamos pensando ingenuamente en que esto es una bolsa que adentro tiene al número 1, ¿verdad? Entonces, si yo escribo esto, ¿qué tengo? Una bolsa que contiene una bolsa vacía. Exacto. Una bolsa que adentro tiene otra bolsa y la bolsa de adentro no tiene nada. Entonces, yo les pregunto, ¿es una bolsa con una bolsa adentro, una bolsa vacía? Sí, pues no. Esto es distinto de una bolsa que no tiene nada adentro. ¿Verdad? Entonces, es muy importante entonces notar que esto de aquí es distinto a esto. Y solo un segundo, no me gusta usar corchetes, entonces les había dicho. Ay, perdón. Ahí. Esto es distinto entonces del conjunto vacío. Para que lo tomen en cuenta. Eso es muy importante y lo vamos a retomar en otros momentos.
¿Qué les iba a decir con eso? Bueno, pues sí. Entonces no es lo mismo, es solo el conjunto vacío con esto o con solo los corchetes y nada dentro, ¿ok? Yo sé que uno piensa en el vacío como nada, pero no, para nosotros el vacío es una bolsa que no tiene nada dentro, ¿ok? Entonces, cuando meten esa bolsa dentro de otra bolsa, como digamos, hacen en algunas casas que tienen una bolsa con bolsas adentro, pues tienen una bolsa con una bolsa adentro, ya la bolsa afuera no está vacía, ¿ok? Y pues bueno, entonces, como les decía, vamos a anotar entonces la pertenencia como X está, X con esta extraña A, decimos X pertenece a A, también decimos X es un elemento de A. Aquí hay varios ejemplos, entonces 100 están los naturales, pero menos 100 no están los naturales, menos 100 están los enteros, pero un medio no están los enteros, un medio está en Q, pero raíz de 2 no está en R. Supongo que Irán no está en Q. Sí, no está en Q. Y de hecho, yo ya había encontrado el error y lo había cambiado y no sé por qué no se cambió. Pero bueno, sí. Porque raíz de 2 está en R. Y de hecho, raíz de 2 está en R, pero por ejemplo, la raíz de menos 1 no está en Q. Ah, mira, fue que lo cambié aquí y no ahí. Cometí 2 errores y no se cancelaron los errores. Pero bueno. También es cierto que menos 1 no está en Q, pero quería decir que menos 1, raíz de menos 1 no está en R, ¿ok? De hecho, bueno, algo que no hacemos en este curso, pero a alguna gente le puede interesar, es que hay una cosa de números que incluye a todos estos, un sistema de números que incluye a todos estos y que tiene la raíz de menos 1, que se llaman los números complejos, tal vez alguno lo había. Hoy me he extendido demasiado. Pero bueno, yo creo que ya casi terminamos. También vean, 5 está en el conjunto de los números tal que P es primo. Esencialmente, para revisar este tipo de cosas, recuerden, lo que hay que revisar es que 5 es primo. Esencialmente, agarramos la propiedad y le sustituimos el número o el objeto matemático y verificamos que esto se cumple, como ese es el caso aquí, entonces efectivamente es así. Una propiedad muy importante del conjunto vacío es que no contiene a nadie, es vacío. Entonces esto lo vamos a usar más adelante en muchas cosas, entonces para que lo tomen en cuenta. Ahora, lo otro importante que quiero que les quede de aquí, y yo creo que ya con esto vamos terminando, es que los ejemplos no solo tienen por qué ser colecciones de números. Vean que todos estos ejemplos que les di aquí, en estas son conjuntos de números. Inclusive les hablé de los complejos. Pero algo que va a pasar mucho en esta sección, en la siguiente, y entonces en buena parte del curso, es que los conjuntos no son solo colecciones de números, sino que pueden tener cosas más extrañas. Por ejemplo, podríamos considerar, qué sé yo, el conjunto de los F que van de R en R, tal que F es un polinomio. Ese es un conjunto muy específico. Entonces, por ejemplo, con esta notación diríamos, por ejemplo, este polinomio x al cuadrado más x más 1 va a estar en ese conjunto. Insisto, y esto vamos a seguir viéndolo y vamos a seguir hablándolo y no voy a cansar de decirme, los conjuntos en sí son objetos matemáticos, por lo tanto, podemos hacer conjuntos que contienen a conjuntos como elementos, ¿ok? Entonces, todo conjunto es elemento, pero, y elemento simplemente decir que está al lado izquierdo cuando escribo este símbolo, esencialmente, ¿ok? Entonces, aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, yo podría crear el conjunto de las M, tales que M es un sistema de números. De hecho, les cuento que propiamente
si estamos hablando en teoría intuitiva de conjuntos, esto sí es un conjunto, pero realmente ya en el Zermelo-Fraenkel y en estas cosas axiomáticas que evitan crear conjuntos muy grandes, esta cosa podría terminar siendo un conjunto muy grande y los conjuntos muy grandes se les llaman clases. Pero bueno, esto es un extra, no vamos a hablar realmente nada de clases. Pero sí es importante tal vez que a veces van a oír ese nombre como la clase de, y les dice de algo. Para nosotros, a este nivel, cuando hablamos de una clase, es como decir un conjunto. ¿Okay? Otra forma en la que también a veces se le llama a los conjuntos de conjuntos, se les llama a veces familia. Y eso simplemente un poquito como para hacer hincapié que los objetos que hay adentro son conjuntos, entonces son cositas que tienen cosas adentro, ¿ok? Eso es un nombre muy utilizado, muy normal. Noten que con este ejemplo que les estoy dando, el conjunto de los M, tal que M es un sistema de números, entonces tiene este tipo de cosas, pero no tiene a 2. ¿Okay? Esto es muy importante entonces cuando vamos a hablar de conjuntos que tienen a otras cosas adentro. Entonces, digamos, ese ahí, ese punto que les dibujé, eso ahí es el 2. Y pues ese va a estar dentro de n, por ejemplo. Y entonces, si 2 está en n, esto es n, pero, y n está en la bolsa grande, pero entonces, pero 2 no está en la bolsa más grande, ¿ok? Entonces, es importante tomar en cuenta eso, es importante que no piensen que porque 2 está en n y n está en este n raro, entonces 2 está en n. Esto no es cierto, ¿ok? Eso es una propiedad, no, si fuera cierta, se llamaría transitividad, pero en particular, entonces lo que les estoy diciendo es que esto no es transitivo. Profe, y una pregunta. Yo no podría definir como, digamos, un conjunto N tal que contenga a los conjuntos M que sean conjuntos de conjuntos y en ese caso contendría N también. Ok, o sea, podemos hacer muchas cosas y sí, o sea, también podemos, no sé si es exactamente esto lo que me estabas diciendo, pero podríamos considerar, por ejemplo, N como conjunto y unirlo al conjunto que contiene el N. ¿Qué estaría haciendo yo aquí? Entonces, estaría creando una bolsita que tiene números, ¿verdad? Porque tiene N. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, y ahí. Y además, tiene N. No sé si era exactamente eso lo que me estabas preguntando. Sí, algo, o sea, no de la misma manera, pero muy similar, creo que sí. Sí, entonces sí, por supuesto, realmente en cierta medida seguimos con cierta generalidad que nos permite inclusive mezclar cosas que son de un tipo con otras cosas que son de otro tipo. Entonces, en creo que no particular era podemos exactamente tener... eso. ¿Ah? No era exactamente eso. De hecho, era muy distinto. Digamos, Okay. un conjunto N, ¿verdad? Bueno, o P, digamos de P, que contiene, digamos, ahí, en este caso, en el que viene ahí, usted puso N que contiene a conjuntos M, que son sistemas de números, ¿verdad? Entonces, un conjunto P que contenga a todos los conjuntos que sean conjuntos de conjuntos. Ah, ok. Un conjunto. Ok. A tal que A es un conjunto. ¿Es eso? No me quedó bien claro lo de arriba, pero más o menos, o sea, la cuestión es como, o sea, que digamos, P contiene a conjuntos, ¿verdad?
Pero esos conjuntos son conjuntos que contienen a otros conjuntos. Pero P también contiene conjuntos. Entonces P sería, o sea, P estaría en P. Sí, ok. Vamos, yo creo que es un poquito lo que escribí arriba. O sea, es un conjunto A que tiene conjuntos que tienen a conjuntos y sí, o sea, ciertamente lo que estás intentando es en cierta medida rehacer la cuestión de Russell. Sí, o sea, como, Si pudieras construir un conjunto así de grande, podrías construir el conjunto de Russell y entonces llegarías a tener problemas. ¿Ok? ok, Y la cuestión es esa, estás siendo un poquito amplio en la forma en la que estás creando el conjunto. Estás diciendo, ok, meto en un conjunto todas las cosas que son, todos los conjuntos que contienen algún conjunto. ¿Ok? Y pues eso te da algo muy grande. ok, Y eso entendido. justamente es lo que llamamos clase. Cuando algo ya es muy grande para hacer un conjunto, lo llamamos clase. A grosso modo, si con eso podríamos construir el ejemplo de Russell, de la paradoja de Russell, lo llamamos clase y no es un conjunto. ¿Ok? Ok. Entonces, de hecho, esto como les digo aquí, vean que en cierta medida este conjunto yo lo hice un poquito como ejemplo, pero hay varios problemas con eso. Primero es un poquito ambiguo porque no sé exactamente qué significa ser un sistema de números. Y luego, a priori, yo creo que podría terminar siendo algo tan grande que no sea propiamente un conjunto. ¿Ok? Entonces sería lo que les digo que llamaríamos una clase. ¿Ok? Pero sin embargo, sí podríamos crear simplemente, si quieren evitar ese problema de crear cosas muy grandes, podríamos crear simplemente algo que tenga a estas cosas. Y ya, nada más. ¿Ok? Y lo importante es que entonces, aquí puse M y aquí era N. ¿Sí? Pero lo importante aquí es que no quiero que piensen que porque hay una bolsa dentro de otra bolsa, entonces las cosas dentro de la bolsa de adentro están en la bolsa afuera, porque no es así. En particular, si A está en B, o sea, si A pertenece a B y B pertenece a C, no necesariamente A pertenece a C. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Y pues bueno, yo creo que ya con eso terminamos. Entonces, para el jueves, entonces, recuerden, van a tener unos videos, uno ya debería estar en línea, que es el que habla sobre subconjuntos y la relación de inclusión. ¿Ok? Más tarde van a ver uno sobre la unión y uno sobre la intersección. Y creo que mañana, para mañana les tengo el de complemento y esos son los videos que van a tener que ver para el jueves. ¿Ok? Ok, perfecto. Una pregunta, bueno, antes de que termine la clase, como puedo hacer una consulta, pero digamos, como más, bueno, no es personal, es como de una tarea, pero digo yo como, Claro. digamos, como que no tienen que estar todos los compañeros, digamos, nada más como que si se puede quedar un segundo para hacer una consulta. Claro, claro. Por supuesto. Si alguien tiene una duda en este instante, pueden preguntarme. Profe, ¿me escucho? Sí. Ok. Entonces, el conjunto vacío sí se podría poner también como unos corchetes vacíos, o sea, con un Sí, par de corchetes con nada adentro. sí. Pueden escribirlo así. Ok. No es de mi agrado, pero no hay ningún problema. Si a ustedes les gusta, es perfecto. Ok. Y la otra pregunta era, ¿cuándo se utiliza esos dos puntitos y un igual? Es una muy buena pregunta. Esto de aquí se lee, se define como.
Y es normalmente cuando uno da una, de hecho, aquí también lo debería haber puesto. Yo estoy definiendo, o sea, realmente estoy poniéndole el nombre, o le estoy poniendo esta letra como nombre esta letra como nombre a este conjunto, y entonces uso esto, ¿ok? Entonces es simplemente eso. 2 puntos seguidos de un igual quiere decir se define como. ¿Ok? Ok, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no, los que quieran quedarse para la pregunta de Joshua pueden hacerlo, y si no, nos vemos el jueves. Y pues, listo, Joshua. Ok, es básicamente, bueno, de la tarea de la cátedra, hay una parte en la que me piden expresar que existen exactamente 2 elementos. Y eso me pareció como un poco confuso, ¿verdad? Como exactamente 2 elementos. Entonces quería saber cómo, bueno, de hecho lo pensé como antes de la clase, y bueno, y justo esta clase cayó así como exactamente como, ¿sabes? Para la pregunta. Y es como si yo puedo utilizar como, por decirlo así, definir un conjunto en el cual, o sea, cuya cardinalidad es 2. Así como, No, intenta evitar usar cosas que no hemos visto, a grosso modo. ok, Porque las cosas tienen como un orden. La cuestión es que esa pregunta, de hecho, si quieres, lo que te podría sugerir es, esencialmente, es como la práctica. ok, Parecido, nada más que en la práctica estamos intentando decir existe un único. ajá, Entonces, existen 2, se dice en cierta medida de una forma similar. ok, listo. Entonces, esa era mi duda nada más. ¿Ok? Bueno, fuera bien. Piénsenla, y si tienen dudas, pregunten en Telegram, pueden preguntar en el grupo de Telegram en general, así tal vez si alguien tiene duda, si alguien más o menos sabe la respuesta y yo no he visto el mensaje, les puedo contestar y así, y entonces aprovechen que tenemos una comunicación un poquito más directa para preguntar, ¿ok? Ok, pero bien. Bueno, entonces Bueno, nos vemos el jueves y suerte con la tarea. Recuerden que la tarea de hoy es para las 6 de la tarde y la otra para el miércoles, ¿verdad? sí. Bueno, gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego.